Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Almu y esto es La Señorita Amapola. Vengo con este look de leñadora de pueblo porque el vídeo de hoy va precisamente de eso. Os voy a recomendar algunos misterios que se desarrollan en pueblos pequeños, que es una ambientación que a mí me encanta y que muchas veces ese pueblo se convierte en un personaje más de la historia porque tiene un gran peso en la trama. Y si os dais cuenta, es algo que no solo pasa en la literatura, sino que también ocurre en muchas series que vemos en la televisión. Para mí el ejemplo más claro es el que nos presentaba Twin Peaks, que es una serie bastante antigua y muy extraña, como todo lo que hace David Lynch, pero que representa muy bien esto que os quiero decir de la importancia del pueblo dentro de la trama. Y como Twin Peaks tenemos otros ejemplos que son Hawkins de Stranger Things o Cabot Cove de Se ha escrito un crimen, Rosewood de Pequeñas Mentirosas, Wayward Pines. Hay muchísimos ejemplos de series en las que el pueblo, como os digo, es otro personaje más. Y ahora vamos con las recomendaciones del libro. Me gusta que en la lista que os voy a presentar ahora hay mucho autor nacional, pero sí es cierto que hay pocos libros que se desarrollan en España. Uno de ellos es La cosecha pálida de José Mosteiro. Es el primer y creo que único libro del autor, al menos yo no he podido encontrar más. A mí me encantó. Es un libro sencillo, tampoco tiene grandes giros ni un ritmo muy intenso, pero es un libro muy completo que por la ambientación en el pueblo, en este caso es un pueblito de Galicia llamado Calixe, que es un pueblo ficticio, no existe, pero que está tan bien creado todo el entorno con la gente del pueblo, los típicos vecinos y la leyenda que envuelve a esa población, que al final Calixe, sin existir, te absorbe completamente. Y nos narra la historia de una chica que después de 4 años desaparecida aparece diciendo que lleva todo este tiempo bajo tierra, secuestrada por los mouros, creo que se llamaban, que son unos seres míticos que habitan en los bosques de Galicia. No es spoiler, esto sale en la sinopsis, y aunque es mucho más extensa, creo que no necesitáis saber más para meteros dentro de la historia. Yo iría a ciegas y me dejaría envolver por la magia de Calixe. El siguiente del que os voy a hablar es El que susurra de Malenka Ramos. Yo creo que en algún vídeo seguro de que de Halloween o alguno de estos ya he recomendado esta historia. A mí es un libro que me pareció maravilloso porque tiene todos esos elementos que a mí me gustan, pero al que no le puse 5 estrellas porque tiene un elemento en concreto, una situación que me parece que se blanquea y que a mí no me gustó. Pero de resto, chapó, a mí me encantó la historia. Estoy deseando leer algo más de la autora porque sé que tiene otros libros publicados. Y en este caso la acción se traslada a Estados Unidos, al pueblo de Point Spirit. Y os voy a leer la sinopsis porque no quiero contaros de qué va el libro, porque a mí lo que me atrajo precisamente, aparte de la portada, porque evidentemente una casa siniestra en una portada a mí me atrae como las polillas a la luz, lo que realmente me atrapó fue la sinopsis del libro, os la voy a leer. Penny murió a las 3 de la mañana. En ese momento, el viejo reloj del pasillo se paró en casa de las hermanas Morelli. La noche se volvió más oscura y la señora Owens oyó que alguien llamaba a su puerta. A la misma hora, el sheriff observaba con atención el viejo aserradero de Bridal Veil. Había visto una pequeña luz en uno de los cristales rotos, pero no estaba seguro. Y no muy lejos de allí, en una cabaña recién alquilada, el escritor Jim Allen dormía plácidamente, como casi todos los demás. Por eso no vio la figura alargada y oscura que pasó muy cerca de su ventana. Algo había cambiado esa noche en el pueblo de Point Spirit. Algo que iba a perturbar sus vidas aunque ellos aún no lo supieran. Sí, Penny había muerto justo a las 3 de la mañana, cuando todo comenzó. A mí este tipo de sinopsis me gustan mucho porque son un gancho. Como habréis deducido por la sinopsis, este libro es un misterio con toque sobrenatural. Yo lo aviso, no es spoiler, ya se ve en la sinopsis lo que es, pero lo digo porque hay mucha gente que no le gusta el tema sobrenatural en los libros y este es un libro de misterio sobrenatural. De hecho, a ver, las comparaciones son odiosas, pero en la promoción del libro se la compara mucho con Stephen King. Está muy lejos de parecerse a Stephen King, pero es verdad que a nivel de género se asimila bastante a lo que suele tocar Stephen King. Entonces, si os gustan esos elementos, pueblo pequeño y toque sobrenatural, os aconsejo que hagáis una parada en Point Spirit porque merece mucho la pena. Vamos con otro autor nacional, en este caso es Santiago Vera, y yo os voy a recomendar 2 libros, aunque uno de ellos todavía no me lo he terminado, pero lo estoy leyendo ahora y se están sorteando 5 estrellas y le van a caer a este libro. Os estoy hablando de Santiago Vera, autor de La vida secreta de Sarah Brooks y La última muerte en Woodrow Hill. Es cierto que para mí Sarah Brooks es un libro muy predecible y para mí eso le restó muchos puntos a la lectura, pero La pluma de Santiago engancha, es muy buena y tiene uno de los mejores finales que me he leído yo en mi vida. O sea, primero está el de 10 negritos y luego este. De verdad que cuando yo pensaba que no me podía sorprender más, llega a la última página y te explota la cabeza. Y os digo que el libro merece totalmente la pena
por esa última página. Por la historia también, pero de verdad que ese final cambia todo el libro. Y ahora me estoy leyendo con mi amiga Mary y con Manu, que por si no lo conocéis también tiene canal de YouTube que se llama La Ventana de Mankel. Os voy a dejar por abajo, ya sabéis, toda la información. Me estoy leyendo La última muerte en Woodrow Hill, que sin desmerecer para nada el trabajo que hizo Santiago Vera con Sara Brooks, de verdad le da 1000 vueltas. Llevo creo que 120 páginas, me está pareciendo un librazo y no llevo ni un cuarto del libro porque, eso sí, es un tocho, pero de verdad que me está encantando. De nuevo os digo que la ambientación, tanto en Sara Brooks, que nos lleva a Stonehaven, como en el de La última muerte, que nos lleva a Woodrow Hill, de verdad que me retrotrae mucho a mi época de ver Twin Peaks y todas estas series ambientadas en pueblitos pequeños. Está muy conseguido, me parece un trabajazo lo que hace el autor y yo noto mucho la evolución de un libro a otro. Y eso que solo llevo, ya os digo, 120 páginas de 600 y pico. Os contaré más por Instagram cuando vaya avanzando, pero ya os digo, se están terciando 5 estrellas y creo que le van a caer a Woodrow Hill. Que a todo esto yo me emociono hablando y nos cuento de qué van los libros. La vida secreta de Sara Brooks va sobre una chica que aparece en el bosque muerta colgada de un árbol por los pies, creo recordar, y entonces empiezan a investigar todo su entorno. Y La última muerte en Woodrow Hill nos cuenta la historia de un grupo de amigos que se reúnen después de 25 años en su pueblo tras la muerte de uno de ellos. Una muerte que puede estar relacionada con algo que ocurrió hace 25 años. Y ahora nos vamos a marcar un 3x1 porque os voy a recomendar la trilogía Iyumbe de Miquel Santiago. Son 3 libros, 3 historias independientes que se desarrollan en Iyumbe, un pueblo ficticio de la costa del País Vasco. Y es verdad que, aunque los casos son independientes, no estoy de acuerdo ni con el autor ni con la editorial que dicen que se pueden leer de forma independiente. ¿Por qué? Primero, porque comparten personajes. Hay muchos personajes del primer libro que salen en el segundo y del primero y el segundo que salen en el tercero. Pero más importante aún es que en los libros hay spoilers sobre los libros anteriores. En el segundo no tanto, no se aprecia apenas, pero en el tercero te cuentan toda la trama y la resolución del primer libro. Es decir, lo que no podéis hacer es leer Entre los muertos sin haber leído El mentiroso, porque si luego queréis leer El mentiroso vais a saber todo lo que pasa, porque lo cuentan absolutamente todo en Entre los muertos. Así que yo los leería por orden, que son El mentiroso, En plena noche y Entre los muertos. Para mí el mejor de todos es En plena noche, a pesar de que para mí no es el que tiene el mejor final, pero sí les da 1000 vueltas a los otros dos en el desarrollo. El más redondo de todos quizás es El mentiroso, que además por la sinopsis a mí es el que más me atrajo, porque la sinopsis nos cuenta que nuestro protagonista se despierta en una fábrica abandonada junto al cadáver de un hombre que no conoce y una piedra ensangrentada. Y no se acuerda de absolutamente nada de lo que ha pasado en las últimas 48 horas. Los que me lleváis siguiendo un tiempo sabéis que yo con Miquel Santiago no soy nada objetiva, pero Iyumbe tiene algo que engancha muchísimo y es que uno de los fuertes de los libros de Miquel es la ambientación. Y en este caso, al crear todo ese envoltorio ficticio que es Iyumbe, pudiendo moldearlo para que encaje perfectamente en tu historia, lo conviertes en otro personaje más. Y vamos con la última autora nacional, en este caso una autopublicada, que es En las entrañas del Derli, de Andrea Nussan. Este es otro libro que también os recomendé mucho, creo que en el vídeo de Halloween o alguna de esas recomendaciones. Andrea nos traslada al pueblo de Klaustown, creo que se llama, perdón por la pronunciación. Y en este caso tengo que decir que la sinopsis me recuerda un poco a la de La última muerte en Woodrow Hill, porque también cuenta la historia de un grupo de amigos que se reúnen tras la muerte en extrañas circunstancias de una de ellos. Y empiezan a rememorar cosas del pasado que pueden haber tenido una consecuencia en el presente. Y en este caso nos traslada al típico pueblito con su lago en Estados Unidos, el sheriff. Tiene como los típicos clichés de esas series de las que os hablaba, pero que funcionan muy bien rodeando a la historia que nos está contando. Y ahora vamos con La señal de Maxime Chatham, creo que se llama, es un autor francés, pero de nuevo la acción se desarrolla en Estados Unidos, concretamente en el pueblo de Mahingham Falls, creo que se llamaba, y a mí este libro me encantó, me flipó. Y es verdad que aunque tiene escenas un pelín desagradables a nivel de sangre, merece muchísimo la pena. Nos cuenta desde diferentes puntos de vista de vecinos de esa localidad sucesos extraños que empiezan a ocurrir en el pueblo. Por un lado tenemos a un matrimonio que acaba de mudarse con sus hijos a una casa, el bebé empieza a actuar de forma extraña, los niños parecen ver cosas raras en el bosque, luego tenemos por otro lado un grupo de adolescentes que empieza también a ver cosas raras y por otro lado está un miembro de la policía que intenta mantener el orden mientras trata de averiguar qué narices está pasando en su pueblo porque se les está yendo todo un poco de madre. Yo juraría que este autor no tiene más libros en español, sé que sí los tiene en francés.
Y mira, si los tradujesen yo me los leería porque ya os digo que este me flipó, me encantó. Es una mezcla entre Pesadillas, Expediente X, Supernatural, un rebumbio de cosas que me gustan, que encajaban todas tan bien que para mí fue un 10. Vale, y ahora me voy a marcar otro 3x1, en este caso con un autor suizo, que os va a sonar a todos mucho, que es Joel Dicker. Y os voy a recomendar 3 historias que se desarrollan en Estados Unidos también, en el pueblo de Aurora, en el pueblo de Point Pleasant y en el pueblo de Orfea. Y yo os estoy hablando de La verdad sobre el caso Harry Quebert, la desaparición de Stephanie Meyler y el caso Alaska Sanders. A nivel de estructura son 3 libros que se parecen mucho, son misterios que se desarrollan en pueblos pequeños y a cuya resolución llegamos a través de testimonios de la gente del pueblo, historias que envuelven al pueblo, noticias antiguas de la localidad. En los 3 libros el pueblo es muy importante, toda la acción y todas las pistas nos las da el pueblo y la gente del pueblo. Quizás el menos conocido de los 3 es la desaparición de Stephanie Meyler. A mí me pareció brutal. Me parece que también es el que tiene más datos. Hay que estar mucho más pendiente porque la historia da muchas vueltas. Es una cosa que hace mucho Joel Dicker. Pero yo os recomiendo los 3. Eso sí, seguro que ya lo sabéis. Pero tanto La verdad sobre el caso Harry Quebert como el caso Alaska Sanders comparten personajes. Y yo no me leería Alaska Sanders sin leer primero La verdad sobre el caso Harry Quebert, porque contiene spoilers. Y si luego os apetece leer el primero, le va a quitar gran parte de la gracia porque conocéis datos que de entrada en el libro no se conocen. Así que mi recomendación es leerlos por orden. Y ahora damos el salto a Reino Unido porque os voy a recomendar 2 libros cuya acción se desarrolla allí. Uno de ellos es Las chicas de Chapelcroft, que he recomendado incansablemente en casi todos los vídeos desde octubre del año pasado. Sé que soy muy cansina, pero es que es un libro que encaja perfectamente en muchas clasificaciones de las que hago yo aquí en YouTube y en la cuenta de Instagram. Y así a modo de resumen os cuento que va sobre Jack y su hija Flo, que se mudan al pueblo de Chapelcroft para sustituir al último reverendo de la parroquia que ha muerto hace poco. Y Chapelcroft tiene una especie de influencia inmediata en los 2 personajes principales, que nada más llegar al pueblo se dan cuenta de que sus vecinos ocultan muchas cosas. Y para McHenry, en el pueblo hay una leyenda muy creepy sobre unas mártires que quemaron en la hoguera y unas muñequitas hechas como de paja y madera que van apareciendo por el pueblo. También os digo que ese último elemento para mí podía haber estado mejor explotado dentro de la historia, pero bueno, cumple su función. Y vamos con el último libro, en este caso es Susurran tu nombre de Alex North, que nos traslada al pueblo de Featherbank, donde hace 15 o 20 años, no recuerdo exactamente cuántos, donde hace 15 años un asesino sembró el terror secuestrando y matando a los niños del pueblo. Pero la cosa se empieza a enturbiar un poco porque con el asesino entre rejas, 15 años después, desaparece otro niño y la historia parece que vuelve a repetirse. Esta historia tiene un toque muy creepy, además juega un papel muy importante todo el pasado del pueblo, el pasado de los personajes. Tal y como plantea la historia el autor, mete al pueblo como en un bucle entre lo que pasó hace 15 años y lo que está pasando en el presente, y es una carta que juega muy bien porque encadena las 2 investigaciones, tanto la del pasado como la del presente, y no te da la sensación de que estás leyendo 2 cosas completamente independientes, sino que dependen la una de la otra. Y yo os recomiendo que lo leáis en compañía porque es un libro que da para muchas teorías, así que yo os recomiendo la visita a Featherbank en Susurran tu nombre. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como ya os digo, a mí el tema de pueblos pequeños es una cosa que me encanta, sobre todo por eso, lo que os comentaba al principio. Yo de pequeña y de adolescente estaba muy enganchada a todas estas series que se desarrollaban en pueblos pequeños, que tenían que ver con el misterio. Es una cosa con la que crecí y que se ha convertido en una de mis ambientaciones favoritas dentro de los libros. Así que si conocéis historias que tengan estos elementos y que se desarrollen en un pueblo pequeño, por favor, recomendármelas, dejármelas en comentarios y poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, Poti, despide el vídeo. Di algo, hija. Miau. Qué ganas, qué entusiasmo. Ten cuidado. Hasta el próximo vídeo.